Ustedes saben que tenemos, gracias al Señor, muchas familias, hermanos, hermanas de vacaciones. Algunos extranjeros que, por la gracia del Señor, les ha permitido regresar a sus lugares, a pasar las fiestas con la familia. Otros, a medida que pasen los días, si el Señor les permite, se irán a descansar. Solo me gusta aclarar un concepto para apreciar más la gracia de Dios. Nosotros solemos escuchar cuando alguien se va a descansar de vacaciones decir, se lo merece. En realidad nosotros somos cristianos y tomamos muy en serio la gracia de Dios. Ustedes piensen si Dios nos daría lo que merecemos. ¿Cuántos desean que Dios les dé lo que merecen? Gracias a Dios que Dios no nos da lo que merecemos. Por lo tanto, si el Señor permite irse de vacaciones, es la gracia de Dios. Y si Dios no lo permite, por muchas razones, Dios también sabe lo que hace. Bien. Déjenme comenzar leyendo la porción bíblica y luego haciendo mención muy breve, una vez más, de lo que está sucediendo detrás de esta lectura epistolar. Les invito a abrir sus Biblias, 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Mientras ustedes buscan, solo mencionar la experiencia con mi esposa. Hemos estado unos días visitando a mi hermano, que vive muy cerca de la playa, y nos íbamos a la playa y el lugar era maravilloso. Y pensábamos juntos cuántas personas viven todo el año pensando que un lugar así, de descanso, en la playa, es el paraíso. Y que si eso es el paraíso, mi vida debe transcurrir todo el año pensando en ir a ese lugar, porque ese es el lugar donde yo voy a encontrar el paraíso. Nada más lejos de la verdad. Cuando uno regresa de las vacaciones, se da cuenta que uno no se lleva más que recuerdos, algunas fotos quizás, algunas anécdotas, motivos de gratitud, pero no se puede cargar en el alma un paisaje, no se puede cargar en el alma los lindos momentos, porque el alma está hecha, está creada, está diseñada para solo encontrar satisfacción en Dios. Entonces, cuando nos vamos a descansar o a pasear o lo que sea, recuerde, si no encontramos satisfacción en Dios, ningún lugar, ninguna comida, ninguna amistad, ningún lindo momento va a llenar tu alma. Solo Dios puede llenar tu alma. Entonces, aún aquellos que, y no es una idea mía, no soy tan creativo, pero mi pastor Mariano Merino solía decir que si usted no se va de vacaciones, tome pequeñas mini vacaciones con el Señor. Aprenda a disfrutar del Señor. ¿Está bien? Porque eso es lo que nuestras almas necesitan. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque, ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Les invito a cerrar sus ojos unos momentos para orar una vez más.
Querido Padre, para predicar tu palabra, ¿quién es suficiente? Simplemente, Señor, predicarla en palabras humanas, imperfectas, de labios de un ser lleno de debilidades y luchas. Parecería que todo sería una tarea infructuosa, Señor, pero tú has prometido bendecir tu palabra. Y porque esta es tu palabra, Señor, pedimos que la bendigas en nuestros corazones. Y tú puedas aplicar un mejor sermón de lo que yo puedo predicar en cada corazón. Y tan diversidad de necesidades y personalidades, inclusive, Señor, quizás personas que ni siquiera te conocen, y por tu soberana providencia están aquí escuchando tu palabra. Señor, usa tu palabra para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Esta iglesia de los tesalonicenses nació en medio de una gran hostilidad. Los misioneros tuvieron poco tiempo con los nuevos creyentes, con esta nueva iglesia. No sabemos cuánto tiempo, los eruditos están ahí en un debate, si semanas o meses, pero no más se estima de 6 meses. Es decir, en 6 meses esta iglesia nace en medio de mucha oposición. Luego los misioneros tienen que abandonar la ciudad y dejar a estos hermanos solos. Una situación crítica porque todos son recién convertidos, en la mayoría de los casos vienen del paganismo y seguramente un mínimo porcentaje de estos hermanos tenían fundamentos bíblicos porque venían del judaísmo, de la sinagoga. Pero todos ellos quedaron sin pastor en medio de lobos. Eso es lo que hemos mencionado el último sermón, si ustedes pueden mirar en sus Biblias. El versículo 13 en adelante, Pablo está sumamente impactado, agradecido, porque justamente ellos estaban perseverando a pesar de esta hostilidad hacia ellos. Dice que ellos recibieron la palabra de Dios, la recibieron no como palabra de hombres. Versículo 14 dice, vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis. Es decir, ellos nacieron en estas circunstancias en Cristo, con mucha hostilidad de sus vecinos, quizás de sus propias familias. Y la fidelidad de estos hermanos, la fidelidad de esta nueva iglesia hace que esta carta tenga o esté impregnada de gratitud. Es lo que se observa a medida que uno la lee, y como toda carta deberíamos leerla toda, los 5 capítulos, y observar que Pablo está sumamente impactado, agradecido, porque estos hermanos permanecieron firmes a pesar de las circunstancias. El mensaje central de esta porción es el siguiente. Desde el versículo 17 al 20, donde nos vamos a concentrar por unos momentos, este es el mensaje central. Para Pablo, la recompensa de su ministerio era ver a los creyentes a quien él les había predicado, verles a ellos perseverar. La esperanza gozosa de Pablo era verles a ellos perseverar a pesar de todo hasta el fin. Es decir, hasta la venida del Señor. Básicamente, este pasaje que en la mayoría de los casos, si ustedes observan notas o comentarios de Biblias de estudios, sospecho, no he investigado todas las Biblias de estudio, pero sospecho que encolumnan esta porción en la doctrina de las recompensas para los creyentes, o los galardones, o el tribunal de Cristo. Pero yo lo que entiendo, y quisiera argumentarlo, entiendo que no está
Pablo pensando en galardones como coronas, recompensas de parte del Señor. Si bien puede haber una implicancia en ese sentido, creo que lo que Pablo está diciendo es que su mayor recompensa es ver que estas personas que él vio cómo se convertían de las tinieblas a la luz y que ahora eran nuevos creyentes, podían crecer, aferrarse a la fe y perseverar hasta el fin. Esa es la recompensa más preciosa, más profunda y más gozosa del apóstol Pablo. Y quiero hacer ahí un paréntesis. Si usted tiene muchos años en el Señor, usted sabrá que no todas las personas que pertenecen a una iglesia van a perseverar. Si usted tiene cierto tiempo, usted sabrá que personas que hoy inclusive están aquí van a abandonar al Señor, van a abandonar la fe, van a apostatar, se van a ir al mundo para definir básicamente que nunca tuvieron una fe verdadera. Triste, sí, obviamente es triste, pero quiero que vean en este pasaje la contracara de esta realidad. Si bien es triste ver personas que abandonan al Señor porque nunca tuvieron una fe genuina, porque se desencantan con lo que ven, porque no tienen ojos para el Dios invisible, pero la contracara es qué impresionante es el poder y la gracia de Dios para ver personas que, sostenidas por el Señor en el tiempo, se aferran al Señor y que a pesar de las pruebas, las circunstancias, van con el Señor y marchan con el Señor y caminan con el Señor y finalmente en la gran reunión que menciona el versículo 20, el versículo 19, en esa gran reunión con nuestro Señor, ¿a quiénes vamos a encontrar allí? A estas mismas personas. Y ese es el gozo de Pablo. El gozo de Pablo es mi recompensa, es que cuando llegue ese día, que el Señor regrese, los voy a ver a ustedes ahí. Los vi muy poco tiempo, los vi llegar a la fe, los vi crecer y lamentablemente nos despedimos por fuerza mayor, porque así fue. Pablo se tuvo que ir con Silas, los hermanos quedaron allí solos, pero dice mi recompensa, todo lo que hemos sufrido, vale la pena si ustedes continúan así. Y mi gozo, mi corona, versículo 19, será aquel día en la presencia del Señor, verles allí. Sí, ustedes son mi recompensa. Y eso es precioso. Permítame dividir este pasaje en dos. En primer lugar, Pablo comparte su deseo de verles, versículos 17 y 18. Y en segundo lugar, Pablo comparte su esperanza gozosa, versículos 19 y 20. Entonces, en primer lugar, Pablo abre su corazón, comparte que él desea verles. De alguna forma, Pablo está explicando su ausencia. ¿Por qué es que después de su salida de la ciudad no regresó? ¿Por qué no había regresado a visitarles? ¿Acaso no le importaba la iglesia en Tesalónica? ¿Acaso Pablo tenía una agenda con otras prioridades? Y es lo que Pablo va a intentar explicar. El apóstol deja en claro que su intención fue visitarles siempre. Versículo 17. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez. En este deseo, en esta preocupación, fue que no se quedaron simplemente con el deseo, sino que enviaron a Timoteo. Enviaron a Timoteo, quien no fue parte de la plantación de la iglesia. Timoteo no fue parte del equipo misionero
del inicio de esta iglesia en Tesalónica. Entonces era un desconocido, pero finalmente Timoteo fue comisionado para ir. ¿Dónde está eso? Observen, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. Yo sospecho que Timoteo fue con este plan, con esta misión de fortalecerlos, de alentarlos. ¿Y quién fue más fortalecido y alentado? Timoteo. Timoteo regresó y cuando comparte con Pablo y Silas cómo estaba la iglesia a pesar de las circunstancias, Pablo escribe en respuesta a este informe misionero esta epístola, y esta epístola está llena de gratitud y alabanza a Dios. Cuando Timoteo regresa trae las mejores noticias. Entonces Pablo escribe esta primera epístola, lo hace con esta atmósfera, con este clima de alabanza, gratitud, porque estos hermanos estaban firmes en la fe, a pesar de que no tenían todo el conocimiento, no tenían todo el cuerpo doctrinal que Pablo les hubiese querido dar, porque estuvieron muy poco tiempo allí. Pero el suficiente tiempo, y eso llama la atención de los eruditos, el suficiente tiempo para hablarles de la venida de Cristo. Increíblemente como que Pablo eligió dejarles antídotos para la hostilidad, dejarles herramientas para luchar con las pruebas, con la persecución. ¿Y qué les dejó? La doctrina de la segunda venida de Cristo. Es la mejor doctrina para pasar las pruebas, que un día nos vamos a reunir con Él. Así es como Pablo explica, o así es como Pablo está explicando su ausencia. No fue desinterés. Entiendo que ellos, y esto es simplemente una sospecha, pero entiendo que ellos no estaban demandando explicaciones. No estaban pidiéndole a Pablo explicaciones. Pero Pablo, porque es humilde, decide y ve la necesidad de explicarles. Ve la necesidad de abrir su corazón, una vez más, ampliando lo que ya antes había dicho en el versículo, por ejemplo, capítulo 2, versículo 7, que Él les amaba. Versículo 7 de capítulo 2 dice, más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo, versículo 8, teniendo así un gran afecto por vosotros. Es decir, si bien no estaban reclamándole nada, Él les explica que no es indiferencia, que simplemente es lo que sucedió. La expresión en el versículo 17, separados de vosotros por breve tiempo, es una frase muy emocional. Podría traducirse, hechos huérfanos de vosotros por un tiempo. Hechos huérfanos de vosotros por un tiempo. Es decir, el sentido que Pablo tuvo cuando tuvo que abandonar la ciudad, ese desprendimiento de estos nuevos creyentes, lo ilustra con este concepto de orfandad. Así es como se sintieron ellos. Fue algo traumático, generó estos sentimientos. Pero también Pablo aclara que es solo físico o física la distancia. Dice, separados de vosotros por breve tiempo, es decir, todavía tiene la esperanza de regresar en persona, pero no en espíritu. Es decir, todavía los llevamos espiritualmente, los tenemos presentes, están en nuestras mentes, están en nuestras oraciones.
Lo que llama la atención es lo que añade en el versículo 18. La explicación es llamativa. Dice, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Es muy interesante esta expresión porque podría conducirnos a malas conclusiones, como que Satanás en última instancia tiene un poder soberano y decide sobre la vida de los creyentes. Y es por eso que es importante tener un conocimiento de toda la Biblia. ¿Está bien? Y cuando uno tiene un conocimiento o un paneo de toda la Biblia, es importante balancear este versículo con, por ejemplo, Job capítulo 1 y capítulo 2, donde allí claramente sabemos que Satanás puede oponerse a sus siervos siempre y cuando Dios lo permita. ¿Se imaginan si Satanás tuviese una autonomía y un poder absoluto y que pudiese hacer lo que se le ocurra con el pueblo de Dios? Bueno, por la gracia del Señor no es así. Somos comprados por la sangre de Cristo. Si usted está en Cristo, Satanás no puede hacerle absolutamente nada, no puede interactuar de forma violenta sobre su vida, no puede hacer nada excepto que Dios lo permita. Y si Satanás impidió que Pablo pudiese regresar a la ciudad de Tesalónica, no es un asunto de Satanás, simplemente es pensar un poco más elevado. Es Dios que no quiso finalmente que Pablo regrese a estos hermanos y usó de alguna forma a Satanás como este impedimento. Dios en su soberanía usó a Satanás para evitar este encuentro. Lutero, quien tenía un concepto bíblico sobre el diablo, dijo que el diablo es el diablo de Dios. Para algunos esto suena como blasfemia, pero es bíblico. El diablo de Dios, dijo Lutero. ¿En qué sentido? En que el diablo termina, aún no queriendo, termina siendo un instrumento en las manos de un Dios soberano. Y debe ser frustrante para él esto. En este impedimento es que surge la primera epístola a los tesalonicenses. El diablo no es omnisciente, no es ilimitadamente inteligente, sí es inteligente y es poderoso, pero no es todopoderoso como Dios. Sabe mucho, de ahí viene el dicho, el diablo sabe por viejo, pero no es infinitamente inteligente como Dios. Por lo tanto, hay cosas que se le escapan. Si el diablo hubiese sabido que este obstáculo hubiese generado que Pablo escribiera esta epístola, pienso que lo hubiese pensado dos veces. Porque el producto de este impedimento fue que Pablo escribiera la palabra de Dios, esta primera epístola. Me pregunto, ¿por qué el diablo impediría que Pablo visitara a estos hermanos? ¿Por qué? Y creo que Satanás pretende siempre el aislamiento. Sabemos que estos hermanos nuevos en la fe necesitaban líderes espirituales. Toda iglesia necesita pastores, maestros. Pero hay situaciones especiales donde no es la regla, es la excepción. Conozco iglesias que han sobrevivido en el tiempo sin pastores, con algunos hermanos de buena voluntad que enseñaban y predicaban la Escritura. Pero aquí nos encontramos con una iglesia aislada, sin liderazgo oficial, pero que Dios está sosteniendo.
Y es lo que le sorprende a Pablo y a Timoteo. Pero creo que Satanás sabía bien que si podía mantener a estos hermanos por más tiempo aislados, sin liderazgo, podría pasar algunas cosas para sus propios propósitos. Y a propósito, yo creo que cada semana, pensando en este texto, cada semana Satanás intentará frenar que nos congreguemos. Estoy convencido de eso. Que Satanás, no él en persona, pero con todos sus seguidores, sus demonios, una de las cosas que hacen es trabajar en la vida de los verdaderos creyentes para generar en ellos un aislamiento, intentar frenar que ellos se congreguen. Y Pablo tenía conciencia de las intenciones de Satanás para con los creyentes. Observen capítulo 3, versículo 5. Pablo sabía que los hermanos, por más firmes que estaban, podían de alguna forma caer en tentación y ser perjudicados. Dice, por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Aquí encontramos un balance maravilloso de Pablo, del ministerio de Pablo. Por un lado, él dice amén a la doctrina de la perseverancia de los santos. Los santos, los creyentes verdaderos que están en Cristo, son sostenidos por Dios. Amén. Pero Pablo no era desbalanceado o místico. Él sabía que Satanás también trabaja en contra de la perseverancia de los santos y por lo tanto él toma medidas. Dice, no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe por temor a que el tentador os hubiera tentado. ¿Se entiende? Ambas cosas son verdad. Los creyentes perseveran por la fidelidad de Dios, pero Satanás no se va a quedar simplemente cruzado de brazos pensando que esta doctrina es inalterable. Sí es inalterable, pero él va a trabajar para alterar esto que es inalterable. Porque así es su naturaleza. ¿Satanás está vencido o no, hermanos? ¿Y por qué sigue entonces luchando? Es su naturaleza. Es su naturaleza. Satanás sabe que los verdaderos creyentes están siendo guardados por Dios. Pero eso no impide que él va a batallar contra esa firmeza. Y una de las tareas que él hace es aislar a los creyentes, impidiendo que se congreguen, estimulando la frialdad, promoviendo los pecados secretos, la falta de rendición de cuentas voluntarias, etcétera, etcétera. Todo lo que pueda perjudicar tu vida espiritual lo va a promover. Cuando estés tentado a no congregarte, piensa que Satanás puede estar detrás de la escena. No seamos tan humanistas de pensar que simplemente son pensamientos tuyos. Que no sé si voy a ir hoy porque estoy cansado. No sé si voy a ir por X razón. Quizás detrás de esos pensamientos que son normales estén también infundados por Satanás. Detrás de la escena puede estar Satanás armando una emboscada. Trata de ser perseverante y no decidas tan ligeramente, hoy no voy a ir a la iglesia. Muchos creyentes, por ser muy livianos a la hora de congregarse, han sufrido enormes tragedias espirituales por no estar en el lugar que Dios desea que estemos. En el día del Señor. Es simplemente una aplicación. Debemos esperar obstáculos, obviamente. El diablo no se quedará simplemente pasivo observando.
cómo nos involucramos en el reino de Dios. ¿Debemos esperar obstáculos? Obviamente, Satanás va a trabajar para pervertir tu vida espiritual y mi vida espiritual. Y es por eso que tenemos que estar conscientes. Él se opondrá, es su naturaleza. ¿Qué significa la palabra Satanás? Adversario. Adversario. Por lo tanto, él trabajará en contra del reino de Dios, en contra del pueblo de Dios. Y a pesar de que Pablo fue bloqueado, Timoteo pudo viajar y fue una gran bendición para los hermanos. El deseo de Pablo era ir personalmente, el plan de Dios era Timoteo. Pregunto, ¿hay plan B en la obra de Dios? No hay plan B. El plan de Dios siempre fue que Timoteo tenía que visitar a estos hermanos. Pero el deseo de Pablo era ir personalmente. Él usa soberanamente a quien quiere. No solo a Timoteo, también usó a Satanás. ¿Nos gusta eso? No, pero Dios es soberano. Se cumple lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Pero para quiénes? Para los que aman a Dios. Todas las cosas cooperan para bien. ¿Aún los obstáculos de Satanás? Sí, aún los obstáculos de Satanás. Nos cuesta articular estos pensamientos probablemente, pero es lo que vemos en todas las Escrituras. Un Dios soberano orquestando todas las cosas para el desarrollo de su propia obra, de su propio plan. En esta ocasión, la iglesia fue edificada, no por Pablo, por Timoteo, que fue de gran ayuda. Satanás fue superado, sí, porque se quedó bloqueando a Pablo, pero Timoteo, perfil bajo, no es Pablo, no tiene los dones de Pablo, pero fue una gran bendición para los tesalonicenses. Y finalmente esta preciosa epístola fue escrita y la estamos disfrutando ahora. Entonces Pablo comparte su deseo de verles, 17 y 18. No es indiferencia. Y ahora sí vamos a ir donde creo que está el mensaje, que es Pablo comparte su esperanza gozosa. Quiero que miren la conexión que hay de Satanás con este pasaje a partir del versículo 19 y 20. Y entiendo que el diablo ataca la obra de Dios para producir dolor y tristeza. Ese es su objetivo. Producir dolor y tristeza. Pervertir esta esperanza y gozo. Dice el versículo 18, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Creo que Satanás quería desanimar a Pablo, quería aislar a los tesalonicenses, impedir que los hermanos sean pastoreados, fortalecidos, enseñados, edificados. Pero observen el versículo 19, porque comienza diciendo, porque, es decir, Satanás nos lo ha impedido, es decir, a Silas y a Pablo. Porque, ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Era motivo de celebración, de gozo, la firmeza de estos hermanos. Pero ante la incertidumbre, obviamente había preocupación. ¿Y qué si hubiese recibido malas noticias? Seguramente hubiesen estado muy tristes. Muy triste porque los hermanos no están tan firmes, algunos ya han abandonado la fe, la iglesia los hermanos están desertando, hay desánimo, no es lo que recibió, pero ¿qué si hubiese pasado? Creo que es lo que Satanás desea producir.
Si tu gozo y esperanza es la firmeza de los hermanos. Piensen un poco. Lo que está diciendo Pablo, mi gozo, mi esperanza, mi corona, mi recompensa es la firmeza de ustedes, la perseverancia de ustedes hasta que Cristo venga. Entonces, ¿cuál sería la tristeza más grande? ¿Cuál sería el dolor más grande para el apóstol Pablo? ¿Cuál sería el desánimo más grande para este líder espiritual? Indudablemente lo contrario. Que estos hermanos no estén siguiendo al Señor. Por lo tanto, ahí ustedes pueden visualizar cuál es la obra del diablo, y si ustedes quieren que Dios sea glorificado, la Escritura dice, no le demos lugar. No le demos lugar al diablo. El trabajo del diablo es desanimar a los creyentes, que bajen la guardia, que dejen de estar firmes, que se aíslen y toda clase de pecados. Pero cuando los hermanos están firmes y van como un ejército de forma sostenida, puestos sus ojos en Cristo y van hacia la meta final, que es nuestra reunión con Él, eso es un gozo enorme para los líderes de la iglesia. Y es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice aquí que los tesalonicenses, en ese informe de gozo, que están gozosos, que están firmes, a pesar de todo, Pablo dice, ustedes son mi gozo, mi corona y mi gloria cuando Jesús regrese. Es precioso esto. Esto es precioso. Y lo mismo dijo a los filipenses. Simplemente lo cito, Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados, dice, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. La gloria de Pablo, su motivo de gozo eran que las personas que él había influenciado, que él había predicado, que él había discipulado, estén firmes. Entonces Pablo lo dice sin temor. Ustedes, hermanos tesalonicenses, son mi esperanza, gloria y gozo en la venida del Señor. Y con esto, mi propósito no es generar culpa o frustración si no hay esta clase de fruto en tu vida, como Pablo. Quizás tu vida cristiana no tiene este tipo de fruto, es decir, personas que vos pudiste guiar a Cristo, discipular, influenciar, mentorear. Quizás no esté ese fruto en tu haber, no obstante, puede estarlo. Estamos terminando un año y estamos ante un año sin estrenar. Y si el Señor lo permite, podríamos encarar nuestras vidas de otra forma. Entonces, mi propósito es alentar a los hermanos, a la iglesia en esta noche, alentarnos a orar al Señor que en este nuevo año que va a comenzar, Dios nos use para llevar fruto, para alcanzar almas, para predicar el Evangelio, para influenciar vidas, para discipular, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero recuerda que si tu vida va a estar en esta dirección, entonces, y no es para asustarte, pero entonces vas a tener un adversario. Siempre será nuestro adversario, pero si él tiene una agenda, los que estarán en su prioridad son aquellos que disponen sus vidas para la gloria de Dios y para estimular la fe de los demás. La manera más apropiada de encontrarnos con el Señor en su segunda venida es haciendo lo que debemos hacer. Alguien preguntó una vez a un pastor, pastor,
¿cuándo sabemos que el Señor está por venir? Y la respuesta fue, desde hace 2000 años. Porque los tiempos finales, según la doctrina del Nuevo Testamento, es o comenzó en su primera venida y finaliza en su segunda venida. Entonces nosotros estamos entre la primera y la segunda venida, viviendo, sirviendo, estamos en los tiempos finales. ¿Y qué esperamos? El regreso de Cristo. ¿Cómo deberíamos vivir? Bueno, simplemente voy a citar un pasaje interesante. Mateo 24, 44. Por eso también vosotros, le habla a los discípulos, estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. ¿Qué deberíamos hacer con nuestras vidas el año próximo? ¿Cuál es la mejor forma de encarar un año nuevo? Más allá de tus planes laborales, académicos, afectivos. En primer lugar, dice la Escritura en Mateo 6, 33, busca primeramente el reino de Dios. La vida de los cristianos deben estar direccionadas en relación al reino de Dios, a las prioridades del reino de Dios. Y eso significa la gran comisión. Dedicarte a lo que Pablo se dedicaba. No es que Pablo, por ser apóstol, es alguien especial. Sí es especial, pero a lo que él se dedicaba es a lo que la iglesia se debe dedicar. Porque la gran comisión, lejos de haber sido dada a los apóstoles solamente, fue dada a la iglesia. A la iglesia. Esa fue la gran lucha de William Carey. Los que han leído de la vida de William Carey, él tuvo que luchar con esa mentira. En el tiempo de William Carey, muchos o la mayoría pensaban que la gran comisión era algo que fue dado exclusivamente a los apóstoles. Entonces la iglesia estaba pancha. Y William Carey dice, ¿pero cómo? La gran comisión es para todos los creyentes. Entonces, decía él, lógicamente no deberíamos estar bautizando, porque era solo lo que fue dado a los apóstoles. ¿Pero por qué bautizamos entonces? La gran comisión es a lo que la iglesia se dedica, se dedicó, se dedica y se dedicará. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. Carlos Spurgeon, gran predicador, dice, cuando el rey venga en su gloria, entonces será el tiempo de su recompensa. Pero no hoy, ni mañana, ni en ningún momento en este mundo. No consideren cosa que consigan o algún honor que ganen como la recompensa por su servicio para su Señor. Eso está reservado para el tiempo cuando el Rey venga en su gloria. Interesante. Lo más maravilloso es que lo que entiendo que este pasaje no habla de galardones y coronas, si bien está la palabra corona, creo que Pablo está diciendo que su recompensa más grande es que ellos continúen firmes como estaban en ese momento hasta el día final. Esa será su esperanza y su gozo más grande. De verles cuando el Señor reúna a los suyos, verles ahí. Con Dios. No sé cuántos conocen ese himno, cuando allá se pase lista. Bueno, es un precioso himno. Cuando allá se pase lista, yo mi nombre, según qué versión, porque hay varias, ¿no? Bueno, esa es una. Yo mi nombre pronunciaré. Pero eso no es todo el gozo que Pablo está mencionando aquí.
No debo conformarme solo con que mi nombre esté en la lista. Padres, tus hijos tienen que estar en la lista, ¿no? Tus seres amados, aquellos por los cuales orás, tu prójimo, tu próximo. Esa es la carga que Pablo tenía. No solo que las personas escuchen el Evangelio, sino aquellos que creían el Evangelio hoy perseveren en el Evangelio. Tristemente, y Dios quiera que me equivoque, pero muchos de ustedes que hoy se identifican con Cristo, en 10 años, quizás, Dios quiera que no y me equivoque, estarán en el mundo como cualquier hijo de vecino, siguiendo a Satanás, como si nunca el Evangelio hubiese hecho algo en tu vida. ¿Cómo lo sé? La historia lo concuerda, lo confirma. A veces me encuentro con fotos viejas, tengo fotos del ministerio de, 25 años, y veo esas fotos, esos cuadros. ¿Cuántos nombres? ¿Cuántos rostros que se fueron de la iglesia, desertaron de la fe y muchos partieron en un estado de incredulidad? Primeramente, sería interesante que cada uno de los que estamos aquí oremos al Señor asegurando que nuestra fe sea genuina, que no estemos autoengañados pensando que estamos en Cristo cuando nuestro deleite no es Cristo sino el pecado. Esa es una evidencia de una fe falsa. Si tu deleite no es Cristo sino el pecado, o tu independencia, o tu autonomía, o tus cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si estás en esta noche en esa situación, clama a Dios para que el Evangelio que hemos cantado hoy tan claramente pueda afectar tu corazón, pueda producir convicción de pecado y puedas creer en Jesucristo y tener la vida eterna. Y si ya consideras que has creído en Jesucristo, tu mayor deseo debe ser tu propia vigilancia. Tu propia vigilancia, vigilar tu alma para que tu caminar con Dios sea hasta el fin. Pero eso no es todo. Porque la madurez cristiana no es solo ir livianamente, ágilmente, como un peregrino caminando a Sion solo. Se trata de ayudar a otros a llegar a Sion. Esa es la gran comisión. Tener una carga en tu alma por otros. Interesarte en la vida y en la firmeza espiritual de otros. Es maravilloso cómo estas dos doctrinas se unen en nuestro texto. La segunda venida del Señor y la perseverancia de los verdaderos creyentes. Es una doctrina, dos doctrinas que se unen y se encuentran. Y que yo diría que son inseparables. Los verdaderos creyentes llegarán a casa, sí o sí. Y debemos asegurarnos de que lleguemos a casa. Entonces, perseveremos. Perseveremos. ¿Por qué? Porque Dios preserva a su pueblo. Dios nos preserva. Nosotros perseveremos. Y el gozo, en este texto, el gozo, la esperanza, la corona de Pablo en la venida de Cristo, eran los mismos tesalonicenses. Es decir, que ellos llegarían a casa también, no solo Pablo, sino que Pablo, cuando el Señor venga, mire a su alrededor y los ve allí, los tesalonicenses. Y sea un gran encuentro de todos los santos. Y seguramente no vamos a conocer a todos los santos. Nos vamos a encontrar con santos de hace 400, 500, 1000 años. Pero con muchos santos sí.
Nos encontraremos en la segunda venida, los que hoy estamos aquí. Amén. ¿Vieron que en las películas de los eventos futuros el pastor siempre se queda, vio? Oren por mí. Y por Gustavo. Yo creo que es una provocación en el sentido de que muchos piensan, pero si el pastor se queda, entonces yo. Es un error. Porque el pastor, los pastores, los hermanos, los miembros, todos tienen que perseverar. Todos tienen que perseverar. Porque la meta es llegar a casa. Y los verdaderos creyentes llegaremos. Amén. Los verdaderos creyentes llegaremos. Pero el gozo que Pablo menciona aquí no es solo llegar uno mismo y solito, sino que hay un gozo exuberante cuando otros llegan también, porque Dios en su gracia me utilizó a mí. Y eso es lo que está intentando Pablo reflejar aquí. Que perseveren hasta el fin era su esperanza y gozo y recompensa de todo lo sufrido en el ministerio, vale la pena entonces. Me imagino el gozo de Lutero al ver cuántas almas llegaron al cielo por leer la traducción o su traducción de la Biblia al alemán. El gozo de Lutero cuando personas se acerquen y le digan, Lutero, yo conocí al Señor porque tuve acceso a la Biblia que vos pudiste traducir. Me imagino la emoción de los misioneros asesinados en Ecuador al ver el fruto de su martirio, que su sangre no fue en vano, que despertó la vida de cientos de jóvenes en los seminarios y en los institutos bíblicos para entregar su vida e ir al campo misionero. Me imagino esos 5 misioneros ver el fruto de su sangre derramada, de su martirio. Me imagino el gozo de John Bunyan al ver el impacto de su obra, el progreso del peregrino, la influencia en generaciones y generaciones. Y finalmente, ¿cuál será nuestra esperanza, gozo o corona que nos vamos a gloriar? Recuerden, mi intención no es generar culpa, porque en última instancia todo el fruto que podamos obtener en nuestra vida es por la gracia de Dios. El punto es si deseo que Dios me utilice, si puedo llegar a ser tan débil que solo confío en su poderosa mano para que Él me use y no intentando en mis fuerzas hacer algo por el reino, sino disponer conscientemente de todo mi ser, y eso sí requiere una intención, un esfuerzo, pero finalmente mi batalla más grande es entregarme a Él, vaciarme de mí mismo para que Él pueda usarme. Todavía puedo tomar decisiones en relación al curso de mi vida ministerial. Todos los años que finalizan, las personas hacen un análisis y ustedes saben cómo fue este año y hay más psicología que otra cosa. Y creo que no está bien eso, pero a veces los cristianos somos el otro extremo. No hacemos ningún tipo de análisis. No hacemos ningún arqueo de caja de lo que fue el año. Yo creo que es un extremo. Creo que sinceramente podríamos ver nuestras vidas en este año y decir, ¿qué áreas yo podría cambiar? ¿Qué cosas hice mal que hace que mi vida no haya dado el fruto que podría haber dado? ¿Qué pecados controlaron mis días y que Dios necesito que vos me santifiques? Un autoexamen con Dios, pero ¿por qué no con personas cercanas a mí? ¿Por qué no? ¿Por qué no charlar con tu esposa o tu esposo y decir,
¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo me viste este año? ¿Qué tengo que cambiar en mi carácter, en mi vida? No empiecen a anotar ahora, hay tiempo. Pero seguramente hay un montón. Seguramente hay un montón. Y con la ayuda del Señor, decirle al Señor, Señor, me doy cuenta, tu gracia es inmensa porque al ver mi vida llena de debilidades, y eso es real para todos, y que inclusive a veces incurro en las mismas debilidades, y aún así tú me amas, y a pesar de todo, tú me usas, Señor, yo puedo pedirte a ti que el año próximo me puedas usar para que otros conozcan al Señor, para que otros crezcan en la fe. Señor, me pongo en tus manos, para hacer una bendición en tus manos. No seré el apóstol Pablo, pero quiero imitar su vida ministerial. Amén. Bueno, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por el máximo ejemplo ministerial que es tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vino humildemente para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y vemos el fruto de la aflicción de su alma, y Él está satisfecho, Señor. Nosotros no estamos satisfechos porque sabemos, Señor, que con tu ayuda, con tus recursos, en comunión contigo, podríamos ser más efectivos, más fructíferos. Señor, ante un nuevo año pedimos a ti por un avivamiento en nuestras vidas. Pedimos, Señor, por un nuevo año ministerial, ya terminando que tú nos ayudes como iglesia local para hacer una red que nos permita pescar hombres y retenerlos, Señor. Discipularlos, enseñarles, modelar para ellos una vida cristiana. Señor, ayúdanos, Señor. Y también quiero pedirte, Padre, en esta noche, por personas que están con nosotros, que quizás no están genuinamente convertidas, que tú tengas misericordia, les redargullas de pecado, para venir a la fuente de la vida y beber de Cristo. Y también, Señor, oramos por aquellos que conscientemente saben que nunca han venido a Cristo, que se oponen, que resisten tu evangelio. Señor, que esta noche sea una noche de profunda humildad y que puedan venir a Cristo voluntariamente, con la ayuda poderosa de tu Espíritu, puedan vencer todo obstáculo y puedan venir a Cristo para salvación, para aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Señor, te damos gracias por la iglesia, tan imperfecta. Pero Señor, cuando contemplamos nuestras vidas, las vidas de nuestros hermanos, podemos saber, Señor, que tú no has terminado tu obra, pero que también tú no has abandonado tu obra, que tú sigues haciendo cosas en nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.